Otra vez. ¿Qué Ya le no sos el pasa, operador, Flavia? Paulina. ¿Qué le pasa, Flavia? Va bien, va bien, va bien. ¿Se acuerdan que se me había... Paulina nos silenció. ¿Se acuerdan que tuve problemas con internet? Que vino un técnico, me lo arregló, supuestamente me cambió todo un aparato. Bueno, ayer volvió a andar mal. Y hoy me levanté con la esperanza de que funcionara bien, pero ya vimos que no funcionó. Gaby, ¿estás por ahí? Gaby, ¿me escuchás? Galaxy J6 más. Gaby. ¿Alguien más tuvo? Era como más difícil de los tres, tal vez era como el más complejo. El último. Yo lo hice. Bien, bien. Yo ya Seba. lo hice. A ver, Juan, estás compartiendo pantalla. ¿Querés mostrarnos algo, Juan? Sí. Gaby, ¿me escuchás? Sí. Bien. Dibujamos igual a la maestra. La letra del problema decía algo así. A ver si lo tengo acá a mano. Un segundito que... Mamá, ahora sí se escucha bien. ¿Cómo me trancado esto? Es raro porque siempre nos vemos como una pantalla grande y los otros arriba. Pero ahora no. Sí. Tenés que apretar arriba, me parece. Hay algo que... Un segundito que estoy buscando el resuelve acá. Bien. Decía que al dividir un número por 46 se obtuvo 25 y un resto de 5. ¿Sí? O sea que, Sí. ¿qué número se dividió? Es lo que me está preguntando. Bien. Entonces, voy a compartir acá. Seba, compartimos pantalla de pizarrón y me ayudas a explicarlo, ¿te parece? Ok. Bien. Ay, Luna. No, me parecía como que estabas compartiendo. Ahí. Dale. Seba. No rayen. Era 1155. Prohibido rayar. ¿Cómo? 1155. ¿Y cómo llegaste a que era 1155? 1155. Porque Dice multipliqué dos números, no me acuerdo cuál eran, pero... Bien. Me dio 150, pero le sumé el resto. Sebastián, ¿te fijaste el cuaderno? 150. Miren, teníamos, paren un poquito, voy a borrar lo que dijo Seba. Lo que decía la letra del problema era que teníamos que averiguar un número, que es esas rayitas que yo puse ahí, que dividido 46, ¿no? Que cuando lo divido por 46, me daba de resto 25 y 25 en total. ¿Bien? Entonces, ¿qué número dice Seba que multiplicó? Multiplicó ¿Lo puedo decir? Sí, Seba, dale. Multipliqué 25 por 46. Bien, porque vieron, cuando nosotros hacemos la división, ese 2 que ponemos ahí, ¿no? Del 25, lo que hacemos es la operación inversa luego, ¿no? Multiplico 2 por 6 y 2 por 4, ¿no? Y después lo hago con el 5, hago 5 por 6 y 5 por 4. Por lo tanto, si yo multiplico 25 por 46, ¿cuánto me da? A ver, háganlo ahí en una hojita. A ver si lo puedo hacer acá. Es medio difícil. 1150. 1150. Va a ser el resto. 150. 1150 da. Pero más el resto. Ahí va. Bueno, el resto es 1155. 1150. ¿Se entiende? Es difícil escribir los números con... A ver. Ahí.
Bien, me da 1150. Y después lo que hago es sumarle el resto para saber cuál es el número que va acá arriba, ¿sí? Porque si lo dividí por 46, me dio 25, me sobró 5, para saber el número original, a 1150 le sumo 5. ¿Se entiende? Sí. Ujú. Sí. ¿David? Sí, ¿Sí? sí. Bien, genial. Bueno, escuchen un poquito. Para hoy lo que íbamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Les voy a leer un Aprender. cuento, ¿sí? Que es cortito, es como una historia cortita, que tiene que ver con esto que estuvimos trabajando hace unos días de la revolución, ¿bien? Es como una historia narrada, ¿tá? Pero yo se la voy a leer porque no sé de memoria como para narrar. Pero dice así, mira, se ¿Quién llama. se va a cortar el pelo? Había como un ruido. Se llama así, dice, llega la electricidad a las calles montevideanas. Y dice, había llegado la hora de dormir, como todas las noches, Federico espera que su abuelo le narre una historia o le dé un cuento. Lo que más entusiasma a Federico era que cada relato leído era acompañado de hechos que a su abuelo le habían ocurrido o que había aprendido a lo largo de su vida. En algunas ocasiones había sospechado que esos recuerdos tenían más de imaginación que de realidad, pero su abuelo había vivido y leído mucho, lo que aseguraba de alguna manera la veracidad de los acontecimientos relatados. Ahora había elegido un libro cuyo título le provocaba curiosidad y algunas dudas. Segunda revolución industrial, la electricidad. ¿La invención de la electricidad había provocado guerras? ¿Por qué segunda revolución? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué quería decir revolución industrial? Abuelo, elegí este libro para que me lea. Ah, ¿te interesa la revolución industrial? Muy bien, veremos qué información trae. Pronto se haría de noche, pero Mateo no quería volver aún a su casa. Todavía se veía la pelota, podía seguir jugando en la vereda con sus amigos un rato más. La tardecita, casi noche, estaba espléndida. Era verano, y aunque hacía calor, corría una brisa refrescante. Varios vecinos, sentados en las puertas de sus casas, luego de volver del trabajo, conversaban tranquilamente de las actividades del día. Parecía que había más gente de lo habitual. De pronto, todo se iluminó, casi como si fuera nuevamente de día. Los niños interrumpieron el partido de golpe, las voces de los vecinos se callaron. Todos miraban asombrados aquellas columnas de las que salía una luz diferente, más clara, una luz que iluminaba mucho más. Miraba con asombro, pero también con un poco de miedo. Habían visto, durante varias semanas, muchos hombres trabajando en esas columnas, quitando las lámparas a gas que hasta ese momento alumbraban las calles del barrio de La Guardia. ¡Papá, papá!, gritaba entusiasmado Mateo. ¡Ven pronto! ¡Mira las luces! Pero claro, ya estaban las luces prontas. Llegó la electricidad a nuestro barrio, exclamaba emocionado su papá. ¡Cuidado! ¡Pueden explotar!, señaló el armado Mateo cuando vio que su padre se colocaba justo debajo de una de esas luces para verla mejor. No te preocupes, Mateo, no pasa nada. Recuerdo cuando la gente estaba asustada con las lámparas a gas y en realidad nunca pasó nada. Por suerte, la nueva Compañía Nacional de Luz Eléctrica estaba cumpliendo con lo prometido. Claro, ellos no lo sabían, pero con la electricidad, la revolución industrial se instala definitivamente en Montevideo. ¿Qué revolución estás hablando, abuelo? Una revolución que no supone enfrentamientos armados, sino el inicio de muchos, muchos cambios en nuestra forma de vivir, de producir, de comer y de vestir. Perdón. Cambios en las ciudades, como la electricidad en el alumbrado público, que vive Mateo en el relato, y cambios en los hogares que disfrutamos aún. Pero la electricidad es algo muy común, pregunta Federico pensativo. Para nosotros hoy sí, pero para el Montevideo de fines del siglo XIX constituyó una gran novedad.
¿Sabías que esta revolución comenzó en Inglaterra? Los ingleses, los mismos que trajeron el fútbol y los ferrocarriles. Por supuesto. ¿Y cómo pudieron realizar tantos cambios?, preguntó Federico, más interesado en la conversación que en el fin. En primer lugar, porque tenían mucho dinero, ganado a través del comercio que realizaban con distintos países. También porque tenían y tienen aún colonias en muchas partes del mundo. En esas colonias obtenían materias primas baratas como la carne, la lana, el cuero, y venden los productos que fabrican. Como los ferrocarriles que nos vendieron a nosotros, ya entiendo, con ese dinero compraban máquinas e instalaban fábricas. Nos compraban el cuero y la lana y nos vendían zapatos y buzos de lana para el invierno. Exacto. Además, fue en Inglaterra que se inventaron y perfeccionaron una serie de máquinas que en un principio funcionaban a vapor y que producían más rápidamente que los artesanos, mayor cantidad de productos y a precios más bajos. También se fueron transformando los transportes, aumentó la velocidad y la seguridad de los barcos y se desarrollaron los ferrocarriles de los que hablamos antes. ¿Y quiénes trabajan en las fábricas? Aquellas personas que se quedaron sin trabajo en el campo y emigraron a la ciudad. Se convirtieron en obreros o proletarios, cobrando un salario por su trabajo. También los artesanos que ya no podían competir con las máquinas. El abuelo quedó pensativo un momento. ¿Qué estás pensando, abuelo? Recordaba una historia que me contaron de mi abuelo, un artesano zapatero. ¿El abuelo Jaime? Sí, el abuelo Jaime tenía un pequeño taller de fabricación de calzado. Allí cortaba el cuero, cosía el zapato, pegaba la suela. Todo lo hacía él. Podía terminar un par de zapatos en 2 días de labor. Pero luego tuvo que pedir trabajo en una fábrica porque la gente ya no le encargaba sus zapatos. Les pagaba un salario que era bastante bajo, pero como había otros obreros, se organizaban el trabajo y cada uno hacía una parte. Tampoco tenía que preocuparse por comprar máquinas. Las compraba el patrón, dueño de la fábrica. Entonces la vida cotidiana de las personas cambió mucho, ¿no, abuelo? Sí, claro, cambió en todo sentido, aunque con diferencias bien marcadas entre unos y otros. Pronto, las desigualdades comenzaron a aparecer. Pero esa es una historia para otro día. Ahora a dormir. Pero abuelo, mañana continuamos esta historia. Y ahí termina. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Les gustó? Muy bien. Muy Sí, larga. a mí sí. Sí. Me gustó. No, me gustó. Flavia, a mí más o menos cuando vos ibas por el medio, se me Sí. cortó y tuve que salir, porque Ay, yo amor. estaba así viéndote y de repente se Sí, se cortó. Sí, te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. No te preocupes, mirá. Vamos a hacer esto. A partir de esta historia, a ver, ¿qué personajes aparecen en esta historia que les leí? El abuelo. El abuelo, bien. ¿Quién más? niño, Está hablando. Ay, dejen de escribir, chicos. El abuelo, el niño y el perro. creo que es como una historia dentro de otra historia, ¿no? Porque por un lado Sí. está la historia que le está contando el abuelo de Federico a Federico, y por otro lado la historia en sí misma, ¿no? La historia principal, digamos. Bien. No escribas más. Paren un poquito, Es que vamos. una chat para Flavia. ¿Saben a qué se parece el chat? A las cartitas estas que ustedes se mandan entre ustedes. Ah, no, lo tengo en inglés y no puedo cambiar. Bueno, está. No sé cuál es. Bien, entonces, ¿sobre qué hecho histórico se centra, digamos, esta narración? Tenés 3 Fs. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Que le cuenta el abuelo a Federico. Le cuento una historia. Le cuento una historia. ¿De qué trata esta historia? ¿Dónde sucede esta historia? ¿En qué lugar del mundo? A ver. No sé. ¿No se acuerdan? Bien. No.
esta historia está hablando de la llegada de la electricidad a Montevideo, ¿no? Sí, ¿Sí? de Bien. la revolución industrial. De la revolución industrial, de cómo esa revolución, de dónde vimos que había empezado. En Inglaterra. En Inglaterra, sí, llegó acá, ¿no? ¿Cómo hizo para llegar esa revolución acá? Bien. Y uno de los cambios, ¿por qué dice, cómo se dieron cuenta que llegó la electricidad? ¿En qué lo notaron ellos en este cuento, en esta Las narración? fábricas. En las fábricas, pero lo primero que aparece ahí, Las ese- máquinas. las máquinas, pero hablando de Uruguay concretamente, a la electricidad ¿en dónde? ¿En qué lugares? Está hablando de la electricidad que llegó a las calles, ¿no? A las lámparas de las calles, a la iluminación de las calles. ¿Sí? Vieron que el cuento se llama llega la electricidad a las calles montevideanas, ¿no? ¿Sí? Llega la electricidad a las calles montevideanas, ¿no? Entonces lo que resulta que Federico elige un libro para que su abuelo le lea, y ese libro que elige habla justamente de la llegada de la luz, de la electricidad, de la luz eléctrica a las calles de Montevideo, ¿no? ¿De qué eran antes las lámparas que alumbraban las calles de Montevideo en ese momento? ¿De qué? ¿Eran eléctricas? No. ¿Eran eléctricas? No, se está hablando de que llegó la luz, antes seguramente era de otra cosa. A ver, ¿de qué era, Raúl? No tengo ni idea. ¿Se acuerdan de Montevideo Colonial? Sí. Cuando trabajaron desde nivel 2 más o menos, Montevideo Colonial, ¿sí? Bien, las calles de Montevideo, ¿con qué estaban alumbradas? Con lámparas de vela. Con lámparas de vela, muy bien, a vela era. ¿Se acuerdan que iba el velero, que venía velero, y en el acto del 19 de junio representaban al velero y representaban al aguatero? Bueno, antes eran de vela, después eso fue cambiando, ¿no? Porque ya estamos más al siglo XIX, y eran de gas, ¿no? A través de gas, ¿bien? Y con la llegada de la electricidad se hace esa transformación en la calle. Imagínense hoy, las calles que tenemos ahora, ¿no? Están iluminadas por la luz eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Por la energía eléctrica, ¿sí? Leti, ¿estás ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, imagínense que, no sé, surge otra forma de obtener energía y de pronto acá cambian todas las luces de Montevideo, las cambian. ¿Sería algo común? ¿Sería algo típico? ¿Sí? ¿Se imaginan? No, sería algo distinto. No sé, supónganse que, no sé, me quiero dejar volar mi imaginación, pero dicen, bueno, vamos a usar energía eólica, la energía del viento, y le ponemos, no sé, un pequeño ventilador a cada luz, y da una luz totalmente Energía de la diferente. luna. O energía de la luna, ¿no? Para que se En ese prendan solo primer- de noche. Claro, en realidad sí, sería muy extraño porque la luna no emite luz, pero supónganse que por el reflejo de la luz de la luna, no sé, dejemos volar nuestra imaginación, ¿no? Y aparecen cosas que son nuevas para nosotros, ¿no? Entonces ahí aprovecha el abuelo a contarle de dónde viene esa energía eléctrica, ¿no? Y habla de una segunda revolución industrial. Teníamos la primera, que fue la que hablamos el otro día, ¿recuerdan un poquito de eso? Y después está la segunda revolución, que tiene que ver con el descubrimiento de la electricidad, porque la electricidad, como nosotros la conocemos, como la usamos normalmente, voy al baño, prendo la luz y ni pienso que eso en algún momento no existió. ¿Sí? ¿O conocen algún lugar donde no haya electricidad? En el campo no hay mucha electricidad. Bien, a veces
en las zonas más alejadas. ¿Cómo? ¿Dónde, No, Lili? rancho, no hay mucho tampoco. Bueno, hay lugares, ranchos. ¿A qué te referís con los ranchos? No, ranchos. Ranchos. Rayos y centellas. Ya se está por terminar el tiempo. Bueno, esperemos que no, me voy a apurar porque si no, no va a alcanzar. Y volvemos a Hubo un- conectarnos o no. Flavia, hoy tenemos 40 minutos más. No, nos vamos ¿Qué a ver. pregunta? Contigo. Sí, vamos a hacer lo siguiente, si nos da tiempo, porque esto es parte de una actividad que les voy a mandar. Si no me da tiempo para explicarles las preguntas que tienen para hacer en la actividad, nos volvemos a conectar, aunque sea un ratito para explicar eso nada más, ¿está? ¿Sí? Pero si tenemos media hora para danza después de esta clase, podemos conectarnos. ¿Hoy tienen danza? No, ayer Hoy fue. es martes. Yo después de esta clase, Hoy es martes. otra cosa. No, hoy es miércoles. Miércoles estamos todos vacíos. Flavia, un día que nos queremos conectar por segunda vez, y Bueno, bueno, nos ¿querés que volvemos- No, yo sí quiero, obvio. Yo que quiero hablar quiero. con el Facu por aquí. Si hoy es miércoles no tenemos nada. No tienen nada, bien, entonces hoy podríamos conectarnos otro ratito. Bien, entonces nos vamos a conectar después otro ratito. Si se corta, nos volvemos a conectar. ¿No? Entonces, estábamos diciendo, Flavia, ¿te llegó el video? sí, lo tengo en el celular, no lo descargué todavía, pero sí, me falta compaginarlo, pero ya lo tengo. Gracias. Bien, entonces estábamos hablando de esto, ¿no? De la segunda revolución industrial y de cómo llega a Montevideo. Entonces, hay algunos cambios que suceden, que les voy a leer un pedacito del párrafo, ¿no? De donde le dice, bueno, ¿en qué año llegó a Uruguay? A fines del siglo XIX, ¿no? Le dice el abuelo, ¿sabías que esa revolución comenzó en Inglaterra? Y el niño le dice, ¿los ingleses? Los mismos que trajeron, ¿qué? ¿Qué trajeron los ingleses, además de la revolución, la segunda revolución industrial o la revolución industrial? Algo que a ustedes creo que les gusta. ¿Qué pasa, Raúl? El fútbol, ¿no? ¿Sabían eso ustedes? Los ingleses, además de la revolución industrial, fueron los que inventaron el fútbol, los ferrocarriles. Bueno, entonces dice, ¿y cómo pudieron realizar tantos cambios? Acá vamos a hablar de cómo fue que llevaron adelante estos cambios. Y dice, en primer lugar, tenían mucho ¿qué? Dinero, ¿sí? ¿Y de dónde sacaban ese dinero? De vender cosas. De vender, muy bien, del comercio con otros países. ¿Por qué tenían tan buen comercio con otros países? Porque tenían colonias. ¿Qué quiere decir eso? Se lo digo así entre nosotros, no lo vayan a repetir. Como pequeñas sucursales de su país. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Como van colonizando, ¿se acuerdan que el año pasado trabajaron el concepto y en tercero también, de colonizar, de instalarse en distintos lugares? Y ellos tienen colonias a lo largo de varios lugares del mundo, ¿sí? ¿Entiendes? Eso facilitaba el comercio también. Y de esas colonias lo que hacían era obtener la materia prima. ¿Qué quiere decir la materia prima? La leche. La leche. Bien, la manteca es manufacturada, o sea, transformada. La materia prima es el material, ¿no? Sin haber sido transformado. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro país, que es un país ganadero, ¿no? Teníamos, por ejemplo, cuero. ¿Bien? ¿De dónde viene el cuero? De La vaca, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, de las colonias tomaban cuero, el cuero, lo llevaban a Inglaterra. En Inglaterra, ¿qué se puede hacer con cuero? Ropa. ¿Qué conocen de cuero? Ropa, ¿no? Zapatos, carteras. ¿Sí? Antes se hacía techos. Bueno, sí, lo estamos hablando ya un poco más adelante. Alfombras. Entonces, esa materia prima
cuero, en este caso del ejemplo que estamos diciendo, era llevada a Inglaterra, transformada. ¿En dónde? ¿En qué lugar transformaban? En una fábrica. En una fábrica. Y luego hacían el zapatito divino, todo precioso. ¿Y qué hacían con ese zapato? Lo vendían. Lo vendían. Y uno de los lugares donde los vendían era a nosotros, ¿no? Los lugares de donde obtenían la materia prima. ¿Se dan cuenta cómo el cuero viajaba a Inglaterra y volvía en forma de zapato? ¿No? Bueno, ahí tenemos otra historia para pensar. Después, por ejemplo, dice, en estas colonias hay una materia prima barata, como la carne, la lana, el cuero, y venden los productos que fabrican. Claro, esa materia prima, ese cuero, lo compraban muy barato. Si yo compraba, pónganse, no sé, 1 metro de cuero a 10 pesos, después el zapato ese que a mí me vendían, ¿a cuánto me lo podrían vender? 100, 90. 100, claro, ¿no? A mucho más caro, porque imagínense el costo que tendría que ese cuero se fuera a Inglaterra y que después vuelva, y a su vez la mano de obra y todo más, era bastante más caro, ¿sí? Bien. Los cintos también se hace con cuero, ¿no? Sí, sí. Con el que me pega Bien. mi papá. Después, ay, por favor. Después dice, además, fue en Inglaterra que se inventaron y perfeccionaron una serie de máquinas. En un principio, ¿a qué funcionaban esas máquinas? ¿A qué andaban? A vapor, muy bien. Esas máquinas funcionaban a vapor. Y producían mucho más rápido que los artesanos, ¿no? No es lo mismo tener una máquina que hace este movimiento para coser que tener una persona que está cosiendo de forma artesanal, por ejemplo. Después dice, también fueron transformados los transportes, aumentó la velocidad y la seguridad de los barcos y se desarrollaron ferrocarriles de los que hablamos antes. ¿Y quiénes trabajaban en las fábricas? A ver, ¿quiénes trabajaban en las fábricas? ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado? ¿Cómo? Comerciantes. Sí, bueno, habían algunos comerciantes, pero ¿se acuerdan que hablamos que antes de la Revolución Industrial la población, ¿dónde estaba? ¿En qué zonas? ¿Dónde trabajaba antes la población, la gente, antes de la Revolución Industrial? ¿De qué vivía? En talleres. En el campo, bien, y trabajaba en talleres, muy bien, vale, vivía en el campo, vivía en las zonas rurales, ¿no? Vivía de la agricultura, ¿bien? Entonces, ¿quiénes son los que van a ir a trabajar ahora a las fábricas? Esas personas que antes estaban en las zonas urbanas, en las zonas rurales, ¿sí? Y se vinieron a las zonas urbanas. Esos que antes eran artesanos, que tenían su taller, tuvieron que ir a trabajar ¿a dónde? A las fábricas. A la fábrica. Leti, ¿estás ahí? ¿Te caíste? Ah, pero pensé que te había pasado algo. Bien. ¿Se entiende cómo fue esta transformación? Cuando hablamos de las máquinas, después nos volvemos a conectar enseguida, así les explico las preguntas que tienen que contestar, que ya las contestamos entre todos ahora, pero para que quede más claro. Tenemos toda una parte de transformación económica, ¿sí? Sí. Que tiene que ver con las máquinas, con los inventos, ¿sí? Con las cosas que hacen mover la economía de un país, el comercio. Por otro lado, está lo social, ¿no? Los cambios que le suceden a las personas que se tuvieron que ir del campo a la ciudad, que tuvieron que trabajar de otra forma, ¿sí? Cierro esta reunión y entramos enseguida, ¿está? Bueno. Dale. Volvemos a comprar.